Y se siguen agitando las aguas parlamentarias con la presentación de una planilla alterna que busca disputarle la Junta Directiva a la alianza legislativa actual. ¿Tendrán éxito en ese objetivo? Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Nueva Planilla. A continuación los dejo con la nota. Al menos 9 bancadas de oposición se unieron para presentar una planilla alternativa para la elección de la Junta Directiva, la cual sería presidida por Luis Fernando Montenegro de Encuentro por Guatemala. Como primer vicepresidente iría el diputado Óscar Argueta de la UNE. En la segunda vicepresidencia, Andrea Villagrán de Todos. Tercer vicepresidente, Juan José Porras de Viva. En la primera secretaría estaría Carlos Chavarría de Creo. Segunda secretaría, Walter Félix de URNG. En la tercera secretaría, Edgar Reyes Gli. En la cuarta secretaría, Eduardo Sacrinson del PAN, y en la quinta secretaría, Ranferi Montúfar de Encuentro por Guatemala. La segunda planilla sería liderada por el oficialismo. No se descarta que nuevamente Álvaro Arzuhijo se postule como presidente del Congreso. El resto de los cargos aún se discuten, aunque es un hecho que la elección se repetirá. Bueno, acatar lo que la Corte de Constitucionalidad nos ordenó con este amparo provisional, pues somos respetuosos de la ley y vamos a volver a convocar. Para la elección de la Junta Directiva son necesarios 80 votos. El oficialismo ganó la votación anterior con 92, pero algunos diputados podrían reconsiderar su voto con esta nueva planilla que tiene al menos 60 votos. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta SF Nueva Planilla. Comenzamos este análisis con el anuncio de una planilla alterna, una nueva propuesta que nace luego de que la Corte de Constitucionalidad pues ordena repetir esta votación. La etiqueta de la noche, SF Nueva Planilla. Damos la bienvenida a nuestros analistas Philip Chicola y Estor Salveta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ayer nos preguntábamos si iba a existir una nueva alternativa para la votación, para la convocatoria. Ahora la hay. ¿Qué posibilidades tiene esta planilla de poder reunir los votos suficientes para llegar a Junta Directiva? ¿O será que nuevamente tendremos una planilla similar, solo con los cambios que ordenaba la CC, nuevamente dirigiendo el Congreso de la República? Philip. Bueno, recordemos un poco la historia, porque realmente en los días de enero, a principios de enero, que es cuando se dio la elección de la planilla encabezada por Álvaro Arzuhijo Escobar, pues hubo un esfuerzo de parte de varias bancadas, particularmente Encuentro por Guatemala, de tratar de integrar una planilla alternativa frente a pues este esfuerzo que se estaba encabezando desde el oficialismo por integrar pues una planilla de junta directiva. Ante ese esfuerzo, el problema que hubo en ese momento es que todos los acontecimientos se dieron con mucha velocidad y nunca se llegó a integrar formalmente la alternativa o la planilla alternativa. Derivado entonces de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena repetir entonces la elección de junta directiva, pues estamos viendo que el día de hoy varios partidos, la UNE, Encuentro por Guatemala, Creo, diputados del partido Todos, los diputados de Convergencia, algunos diputados independientes, originalmente el partido Viva también se había montado en la propuesta, diputados del partido PAN, se reúnen y dicen, bueno, planteemos una planilla alternativa. Y recordemos cuál fue la gran crítica que había hacia la planilla de Álvaro Arzuhijo Escobar. La gran crítica es que había unos personajes muy cuestionados. Caso paradigmático en ese entonces era Estuardo Galdames y un poco en segundo lugar el caso de Alejandra Carrillo. Pero de esos días de enero para acá, resulta que se integra a la lista de los cuestionados ahora Felipe Alejos, derivado de la solicitud de antejuicio que se le presenta el pasado día jueves. Entonces, ¿qué ocurre? La planilla alterna que surge el día de hoy va precisamente en la línea de tratar de presentar a la opinión pública, a la ciudadanía guatemalteca, pues una alternativa en donde participan pues diputados que no tienen cuestionamientos. Y por ejemplo el caso de quien dirige la planilla, Luis Fernando Montenegro,
Pues para empezar, él es un empresario de carrera, muy exitoso, del mundo inmobiliario, del mundo del café, restaurantes. Pues es una persona íntegra, muy honesta, que se ha caracterizado precisamente en el Congreso de la República por tratar de empujar temas, sobre todo en materia de desarrollo económico, y viene del Partido Encuentro por Guatemala, que recordemos, el Partido Encuentro por Guatemala, pues se ha caracterizado precisamente por ser un partido que durante, no solo esta legislatura, sino durante ya muchos años, siempre ha peleado temas de fortalecimiento al sector justicia, temas de transparencia, probidad, etcétera, etcétera. Entonces realmente esta planilla lo que busca hacer es ser esa antítesis, de decir, miren, frente a la planilla que se presentó por parte del oficialismo, entre comillas, a mediados de enero, en donde había diputados muy cuestionados, esta planilla alterna lo que dice es, miren, aquí tratamos de presentar un grupo con diputados, pues, probos. Hay miembros del Frente Parlamentario que precisamente han tratado de adoptar una posición de más transparencia y probidad desde el Congreso. Entonces, digamos que se presenta entonces como esa antítesis de lo que en su momento se le cuestionó y se le criticó. Se reconoce que luego de la resolución de la CC han tomado iniciativa este grupo de diputados, como bien lo dice Philip, como una antítesis, un mensaje a lo que existía. El problema es que esto no garantiza los votos suficientes para llegar a la junta directiva. Entonces, digamos, bien por ellos que toman una iniciativa para proponer, pero ¿cómo estamos en las matemáticas y en los números, Estuardo? Las matemáticas no les dan a esta planilla. Vamos a ver, pueden varios escenarios ocurrir aquí, pero hasta de hecho ya hubo un cambio en la planilla. En esta hubo un cambio a último momento del partido Viva. De Viva, que Viva saca al diputado Porras, ¿verdad? Que iba en una vicepresidencia y lo ganó. Sí, hubo un cambio ahí, ¿no? Creo que la planilla todavía la están acomodando o la están formando. De esta planilla ya se había hablado, yendo al histórico que dice Philip, de esta planilla ya se había hablado en la elección anterior, pero esta planilla no se consolidó. Y desde el momento que vieron que los números no daban, entonces dijeron no entrar a la batalla. Era una batalla perdida. Ahora ven una oportunidad más en términos de decir, somos diferentes a la otra planilla, la de Arzú, y tal vez podemos representar, dicen ellos, alguna diferencia en el Congreso, pero los números no dan, los números no le dan a esta planilla. Si uno suma los números de quienes están ahí, posiblemente le hagan un daño a la otra planilla, y no sé si al final vamos a tener que llegar a una planilla de consenso, que ese sería un primer escenario. Segundo, estos se quitan y ceden a quien tenga más votos. Segundo escenario es que muchos de los diputados posiblemente estén ya pensando, están ya pensando en la reelección de 2019 y ya habiendo visto lo que sucedió ya con Filipao, lo que empezó a suceder ya con Arístides, lo que va con Villate, lo que va con otros, que están más pegados a la planilla de Arzú y más identificados con esa planilla de FCN Nación y Javier Hernández, Puñalito está prófugo, es que ahorita puedan reflexionar y digan, aunque esta nueva planilla no me gusta, para fines de reelección y de no mancharme con los untouchables, con los intocables, ¿verdad? Mejor opto por esta, pero aún así habría que ver también que bien los números. Pero hasta este momento, no sé cuándo sea la votación, pero a este momento y a esta hora, esta planilla no tiene los votos suficientes. Estaba haciendo cuentas yo que en realidad al final casi no llegan a los 50. Hay una suma, como un número positivo de 50, 60, digamos. Sí, digamos 60. Ahora, es bastante. La batalla de la directiva actual o de la planilla encabezada por Álvaro, su hijo, es conservar los 92 votos. Pero es que eso va a estar difícil. Depende, también. Porque mire, pues, para empezar ya no son 92, 91. Sí, pues, Arístides Crespo. Ya no está Arístides. A ver, primera consideración. Segunda consideración. Esa elección de mediados de enero tuvo como masking tape de la alianza a Felipe Alejos. Recordemos, es que esa alianza que eligió la Junta Directiva presidida por Álvaro Arzú Escobar no la tuvo fácil. Recordemos que desde octubre del año pasado veníamos hablando del tema de elección de Junta Directiva.
Se habló incluso que el presupuesto era una ficha de canje para el tema de elección de una junta votación directiva. exitosa. ¿Y qué pasó? Cerró noviembre y no hubo ni presupuesto ni junta directiva. Hubo intentos por ahí, se recordarán que se presentó planillas en donde se presentó pero del grupo oficialista, entre comillas, se hablaba de Francisco Tambriz, de Javier Hernández. Bueno, Javier Hernández de entrada, eso lo fue a la vuelta, ¿va? E incluso hubo una votación por ahí de los primeros días de diciembre que se intentó elegir a Tambriz y quedaron 60 y tantos votos. Llegamos a enero y en enero se recordarán también que ahí hubo varios movimientos y no la tuvieron fácil. O sea, fue hasta el último momento en que básicamente fue, bueno, Álvaro Arzú Escobar el que dice, bueno, gestiona, un poco el Partido Unionista gestiona un esfuerzo de integrar esa alianza. Igual hasta el 13 de enero no tenían los votos y es Felipe Alejos el que articula que la bancada todo se monte, invitar a algunos partidos independientes y demás. Y así es como llegan a los 92. Quitamos a Arístides Crespo y hay 91. Pero luego hay otras dinámicas. Dinámica número 1, el caso de Felipe Alejos. A lo interno de esa alianza hay una discusión. Y es que Felipe Alejos dice, pues yo quiero volver a ser vicepresidente. Pero entonces ya hay varios diputados de ese bloque o de esa alianza y dicen, ay, ¿cómo así? O sea, ya te dieron color, pues. Cabal, o sea, ya te dieron color. No si es vos te pones ahí y a mí me juntan con vos, lo que yo pongo en riesgo es mi reelección en 2019. Sí, por eso es que esta es una ventaja de esta nueva. Ya ahora, Javier Hernández lo decía, mantengamos la alianza, pero no sé si los nombres. Sí, tiene que convencerlos todavía. Y en cambio Felipe Alejos está que quiere ser vicepresidente. Entonces, de entrada, eso es un punto de fricción. Y ese punto de fricción probablemente va a generar que, miren, dentro de esa alianza, los 92 no son orgánicos. Quiere decir que los 92 no son sólidos y homogéneos. Puede haber diferentes diputados que sencillamente digan, no hay mucho desgaste ahí, la voy a pensar. Entonces, eso va a erosionar la unidad de esos votos. Frente a ello, pues está, si hacemos un ejercicio de sumar votos, la planilla alterna, pues en el ejercicio de sumar votos ya está rondando en torno a los 70 votos, es decir, ahí va, que es un poco el esfuerzo que se hace cuando se suman los votos de Encuentro por Guatemala, Creo, algunos independientes, algunos diputados de Todos, algunos diputados del PAN, los diputados de la UNE, o sea, los diputados de Convergencia, de Fuerza, de WINAC, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahí estás viendo partidos y los partidos tampoco no están cohesionados. Tenés toda la razón, o sea, hay mucha fragmentación. No mires partidos, aquí hay que ver individuos y hay que ver diputados, curules. Como por eso las dos planillas lo tienen difícil, porque ninguna de las dos puede contar partidos. Sí, y los partidos que estás diciendo tienen 1 o 2 diputados. Y es más, a mí no la UNE es la que más tiene. A mí no me extrañaría que si se somete a votación, que hay algunos diputados disidentes. Aquí hemos hablado de cómo la bancada FCN, por ejemplo, se ha venido fragmentando poco a poco a lo interno, como la bancada MR ya no es sólida y homogénea, incluso la bancada Todos, pues vemos que también tiene disidencia. Entonces, a mí no me extrañaría que si se somete a votación, no va a haber unidad partidaria. Y ahí es donde entran otras variables. Por ejemplo, una variable importante, como les digo, de esta ecuación es que cuando la junta directiva del bloque oficialista o prooficialista someta a discusión y dice, bueno, va Felipe Alejos otra vez, imagínense el desgaste, o sea, indistintamente de la posición que ustedes tengan respecto al caso de Felipe Alejos, solo su nombre ya es una fuente de desgaste en la coyuntura actual, cosa que no era así hace 15 a 20 días cuando se hizo donde era el negociador, el cabildero. Exacto, entonces eso de entrada ya genera ruido. Pero lo que estás diciendo es que una ventaja competitiva de la nueva planilla es, ojalá participe Filipao en la otra planilla. Ojalá quiera estar nuevamente de vicepresidente. Y casi que lo empujan. Participamos. Y casi que lo empujan para que participe en la planilla, porque la participación del otro, siguiendo tu línea de pensamiento, es una ventaja para la nueva planilla. Y es cierto, no van a querer otra vez con miras a reelección en 2019 y de no ser señalados de corruptos. Traía aquí al debate la declaración de Javier Hernández, en donde dice, independientemente de quiénes van, esperamos que se mantenga la alianza, o sea, los votos. Si no va a ir Felipe Alejos, bueno, que vaya alguien de Todos, pero que se mantenga la alianza. Si no va a estar Alejandra Carrillo, bueno, que vaya alguien de MR, pero que se mantenga la alianza.
Lo difícil en el Congreso es eso, que si yo no voy, mantengo los votos que traje al Pleno. Sí, porque eso se nos olvida también una figura como las ausencias. Sí. En la votación primera que menciona Philip de Tambriz, algo que hizo fracasar esa junta directiva, Todos se fueron. que FCN se ausentó. Se ausentó. Muchos de FCN se ausentaron. No votaron en contra, ni siquiera. Pero no estaban. No estaban. Entonces, difícil la tienen las dos planillas, porque ningún voto. Sí, el número está mágico asegurado. aquí es 80. Sí. El número mágico aquí es 80. O sea, no importa que aquellos bajen de 92, bueno, 91 ahora a 85, y que estos puedan subir a 72. A ver, ¿qué significa, Gana por ejemplo? 80, tiene 80, ya ganó. Pero ¿qué significa, por ejemplo, que no esté Alejandra Carrillo, que pudiese sumar en este momento donde cada voto cuenta? Hay que evitar la sangría de votos. Si van en el 91, 5, 4, 10 votos son importantes. ¿Qué significa no tener a Alejandra Carrillo en la planilla? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer y que me imagino por eso están algunos apresurados pero a mira, convocar a esta ya elección. la CC ya dijo que simplemente ya no puede ir en esto. No Ella renunció de cuál partido, precisamente del PP. De PP, por eso MR y luego hay transfugismo, digamos, consuetudinario. En ese transfugismo ya están viendo qué es lo que puede suceder. Ahora, otra vez, la pregunta para todos los diputados es ¿con quién quieren ser identificados previo a las elecciones de 2019? Para mí ahí está la clave. ¿Quieren ser identificados con Filipao, Pandilla? ¿Verdad? ¿O quieren ser identificados con la nueva planilla? Pero dependiendo a quién le estás hablando, qué grupo de diputados. Estos diputados, digamos, que han sido electos en esta legislatura, que no tienen cola machucada, o los otros que tienen miedo a las investigaciones que se están desarrollando. Esos son los que se mantienen más a la defensiva en este momento. Pero la reelección la quieren todos. La junta directiva es nuestra y debemos de pelearla. Sí, pero ese grupo. Sí, pero la reelección la quieren todos. Todos, claro. La quiere Montenegro de un lado y la quiere algunos están Arzú peleando del la otro reelección lado. y otros la posibilidad de terminar en la cárcel. Correcto. Sí, pero ese es el miedo. Pero ese es un miedo de todos al final del día. Puede que se voltee esto y vean mayor protección en la planilla de Arzú. ¿Ya? Que vean más consistencia, que vean que ahí está el papá, que vean que el presidente está a la par, que vean y que en su lógica digan, no, aquí estoy más protegido. Nos atrincheramos aquí, con Montenegro y toda esta gente de aquí. Dios sabe qué nos puede pasar. Pero aquel que quiere su y estos reelección, nos van a y Montenegro y asociados, con tal de salvarse a ellos, nos pueden traicionar. Pero el que aquí por lo quiere su menos reelección ya y no saben tiene- qué les puede pasar. y no tiene nada ni ningún esqueleto guardado de las legislaturas Ese anteriores. hasta ni puede votar. Ese puede darle el Zafarse voto a el día de la cualquiera de las votación dos y ya. planillas. O lo que mencionas, la ausencia que se puede dar el Se día puede. de la convocatoria. Y la ausencia le afecta a la planilla vieja. La ausencia Porque le afecta ahí a la está planilla de Arzú. 91 y contando para abajo, 91 y contando para abajo. Y luego, miren, es que aquí viene también otro elemento que no hemos considerado, porque es cierto que estamos haciendo el análisis del juego de votos y demás. Pero, a ver, el Congreso de la República se enfrenta a una disyuntiva bastante compleja, y lo hemos discutido. Cuando vemos datos de encuestas, el problema que tiene el Congreso de la República es que su credibilidad está en el piso. Y entonces, a ver, ¿qué ocurre? Esto es producto de una sumatoria de variables. Obviamente los eventos del 13 de septiembre del año pasado, ahí fue una explicación. Los cuestionamientos que han habido respecto de los temas que el Congreso aborda y no aborda, la cantidad de antejuicios y posteriores capturas de diputados precisamente por vinculaciones a casos de corrupción. Entonces, la sumatoria de todas esas variables lo que termina provocando es un cuestionamiento sistémico hacia el Congreso de la República. Pero hay un dato que a mí me gusta recordar. ¿Se recuerdan el 13 de septiembre? Cuando fue, el 15 de septiembre. Rectificación. Cuando fue el día de la rectificación y que la manifestación evitó la salida de los diputados. Hay una imagen que a mí nunca se me va a olvidar, porque mientras la mayoría de diputados estaba saliendo por la puerta de atrás de la 8ª Avenida, pues ahí protegidos por los antimotines y en medio del escándalo y demás, había otro grupo de diputados que se quedó en la entrada principal. ¿Se acuerdan quién fue el que estaba negociando por los diputados con la manifestación? ¿Era Ninette? Ninette Montenegro. En la ventana.
Ninette Montenegro. Y aparte hubo otro grupo de diputados donde estaba Ninette Montenegro, Paul Brier, donde estaba Eduardo Sacrison, donde estaba Juan José Porras, donde estaba... ¿qué otros nombres se me van ahí? Luis Fernando Montenegro, Leonel Lira. Es decir, hubo un grupo de diputados que salieron por la puerta de adelante. Y las manifestantes no dijeron nada. O sea, tampoco no hay que generalizar en la idea que el rechazo es contra todos. Porque ese día quedó evidenciado que el guatemalteco hace una diferenciación de que hay un grupo de diputados que efectivamente pues, ha hecho las cosas de forma diferente o no necesariamente está participando de esos eventos. Y esos 17 se convierten hoy en bisagra. En bisagra. Esos 17 hoy son la bisagra pura. En política la bisagra es el grupo que por muy pequeño que sea, mueve las cosas. Mueve las cosas y a donde ellos se mueven se va. Es como los verdes en el Parlamento Europeo, ¿verdad? Son pocos, pero tienen una movilidad, tienen un quiebre impresionante dentro del Parlamento Europeo. Siempre vas a tener grupos y una de las aspiraciones de los grupos, cuando no son mayoría, que en Guatemala no vamos a tener mayoría, aplanadoras, entonces la segunda mejor opción es háganse bisagra. A ver, lo que se le reprocha muchas veces a los grupos que son bisagra es si reaccionan en el momento justo, si tienen la capacidad de reconocer el tiempo político. Y recuérdense, aquí incluso se criticó que muchas veces este grupo de diputados tardaba en reaccionar a los acontecimientos de septiembre. Vamos a la primera pausa de la noche en la etiqueta SF Nueva Planilla. Regresamos luego del corte. Uno de los principales ejes de trabajo y una de las principales motivaciones que hemos tenido los que nos hemos reunido para presentarle al pueblo de Guatemala esta planilla es precisamente ser una planilla de unidad, una planilla que permita a través de una agenda común, compartida, que vamos a construir todos, porque esta no es una agenda de partido ni es una agenda de personal, sino que es una agenda para todos los guatemaltecos. Hay muchos disidentes de sus respectivos partidos y bloques que no están de acuerdo en la totalidad con las líneas de los partidos y apelaríamos precisamente a esa circunstancia y a esos elementos, a esos diputados que hoy por hoy pueden efectivamente ejercer su voto independiente. Aparentemente no dieron ninguna explicación, simple y sencillamente la comunicación fue que no continuaban con la planilla. El recurso de ampliación es simple y sencillamente un recurso dilatorio que está utilizando la alianza oficialista en torno de querer ganar tiempo. ¿Por qué? Porque a ellos se les está desmoronando la alianza. Mucha gente se ha acercado a nosotros a trabajar y a preguntarnos de qué manera pueden apoyar porque se quieren desmarcar de estas agrupaciones que hoy conforman esa alianza oficialista. Bueno, son las declaraciones de los candidatos de la planilla y también de los partidos que apoyan esta propuesta que oficializaron a Fernando Montenegro como el que lidera este grupo de diputados. Y seguimos hablando de las oportunidades que pueda tener esta planilla. Está cuesta arriba, las matemáticas les son adversas, pero también aquí se ha reprochado que muchas veces los grupos bisagra no tienen la iniciativa o el tiempo político para reconocer y saber presentar una propuesta. Se les achacó eso durante septiembre y luego en la elección de la planilla en enero, a mediados de enero. ¿Van a cambiar las cosas? Puede que esto sea solo un mensaje mediático de que existía una alternativa más y veremos a los mismos de siempre en la junta directiva. Eso es lo más probable. Es que, miren, por eso le digo, ¿qué escenario estoy viendo yo aquí? En primera instancia, a mí me cuesta ver un escenario en donde los 92 votos originales de la planilla de Álvaro Arzú de hace 20 días vuelvan a estar ahí. O sea, no lo veo. Porque mucho ha pasado del 13 de enero para acá. Del otro lado,
de la planilla alternativa que se planteó el día de hoy, pues el proceso es a la inversa. Están en el proceso de sumar. Entonces creo yo que esto es una carrera por dos variables. Del lado de la planilla prooficialista o la planilla, digamos que afín al oficialismo dirigida por Álvaro Arzú Escobar, ellos van a tratar de apelar a la unidad de partido. O sea, si ellos consiguen que FCN, MR, todos, Alianza Ciudadana y demás voten en bloque, ahí sí pueden conseguir los 80 votos. Mientras que la planilla alterna, la de Luis Fernando Montenegro, planteada el día de hoy, lo que está aspirando es a que haya diputados dentro de cada partido que digan, la disidencia. Esto está complicado. O sea, hay cosas aquí que no me gustan. Van a jugar a la disidencia, a las ausencias. Exacto. O sea, a generar un voto más individual. Y por eso es que resulta pues difícil proyectar los votos en esta instancia. Por lo que ya decía Estuardo, la homogeneidad de los partidos se perdió desde octubre pasado. O sea, si ustedes ven comportamientos de votación, es bien difícil. Hay diputados de FCN que no han estado votando con FCN. O sea, esos 36, porque Julio Juárez falta ahí también, votos de FCN, están en el papel, pero en la práctica, cuando ustedes ven patrones de votación, FCN tiene 25, 27, 28, es decir, no tiene la totalidad de los votos. MR, situación similar. O sea, así hay una serie de dinámicas en donde les digo, creo que en esta elección la decisión va a ser más de lo que el diputado a título individual, a forma personal, haga al momento de votar. Yo creo que esa va a ser una de las claves de todo este proceso. Y por ejemplo, algo que sería muy interesante, que se plantee, por ejemplo, agenda. O sea, a ver, una discusión sana entre las planillas y, por ejemplo, que planteen a ver cuál va a ser la agenda que cada una de las juntas directivas va a empujar. Por ejemplo, ya hoy ya marcaron un tema interesante. Cuando en la conferencia de prensa decían, vamos a apoyar de forma significativa a las instituciones del sector justicia, asegurándonos que haya traslado de recursos, como hay que adecuar el presupuesto, se recordarán, eso es un tema que tenemos pendiente en la agenda, pues se habló también de decir, bueno, vamos a ver cómo le damos más presupuesto a las instituciones del sector justicia, es decir, ya hay un pronunciamiento, es decir, la planilla de hoy se comprometió concretamente a decir, vamos a mover temas relacionados con el fortalecimiento de la justicia. De parte, por ejemplo, de Álvaro Arzú Escobar, en su momento él dijo leyes económicas, pues que le faltó desarrollar cuáles iban a ser, pero tener ese debate en donde el ciudadano pueda decir, a ver, hagan de caso que es como que fuera una elección política, donde el ciudadano pueda decir... Bueno, es que es una elección política. Como que fuera un proceso electoral, donde el ciudadano pueda cotejar y decir, a ver, esta planilla me ofrece la ley A, la ley B, la ley C. ¿Me prioriza estos recursos para justicia o me prioriza empujar estas leyes económicas? Ahora, factores externos, variables externas a esta decisión, elección de los diputados, porque hablamos mucho de las dinámicas internas de los partidos, pero ¿qué sucede afuera? Por ejemplo, ¿qué pasa si no se logra en esta convocatoria que se hizo para jueves, si no se pasa a la siguiente semana? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, mañana se presenta un caso más de CICIG y MP, o el jueves se puede presentar otro de esas variables externas que pueden afectar una fase 2, por ejemplo? Eso es lo que no sabemos. Por eso también hay escenarios en donde hay cierto grupo de diputados que quiere correr para ganar y votar esta elección. Caso de una vez por paradigmático, todas. lo que hablamos de Felipe Alejos. Felipe Alejos es el masking tape de la negociación. Pero en 2 semanas se cayó. Exacto, o sea, él o dejó de ser un activo de negociación y hoy es un pasivo. Porque es que tenerlo ahí en la foto, en ya no condiciones llama, actuales, ya no. Póngalo más para allá. Ya nadie quiere estar. Hagan Photoshop y lo borran, dice. Lo mandas a cortar en la y ese edición. cambio de 15 días es producto de lo que pasó el jueves pasado, de la solicitud de antejuicio. Entonces, esas son las variables externas que alteran los balances. Pero mira, esta planilla, esta nueva planilla, es, digamos, escuchas hablar a Montenegro y bueno, pues, y luego escuchas a Orlando Blanco, ahora y uno dice, ¿qué pasó? Pero hay que entender corten la foto también. Sí, corten la foto, borren. Saludos a quienes nos están viendo en Miami a propósito, ¿verdad? Un saludo a los que están en Miami viéndonos, que nos están reportando en Facebook Live.
Por ahí va a llegar la CICEN, no tengan pena. Entonces, ves a Montenegro y luego sale hablando Orlando Blanco. Pero es lógico porque cuando esta planilla se formó, ellos necesitan un partido fuerte, por lo menos que tenga números. Y el segundo partido que más números tiene ahorita es... en esta fauna política es la UNE. La UNE. Y de hecho, la UNE, nos guste o no nos guste, está por lo menos un poquito mejor y más consolidada que FCN Nación. FCN Nación tiene demasiadas ratoneras. Está muy atomizado. Y está muy atomizado y está muy resquebrajado, que se está sosteniendo solo porque de plano la deidad es grande, ¿verdad? Pero, y los intereses a veces más grandes que la deidad. Pero la UNE sí mantiene cierto esquema de unidad y de disciplina. Porque un partido también debe tener disciplina. Si no, miremoslo cómo respondían los republicanos hoy ante el discurso de Trump. Era el discurso del Estado de la Nación. Hasta para responder al discurso era una disciplina. Eso tiene la UNE. Eso le sirve para negociar a la UNE también. Eso le sirve muchísimo para negociar. Ahora, conste que esta nueva planilla también tiene sus bemoles. También tiene su gente que está en proceso, en proceso de investigación. De investigación. Bueno, el mismo Orlando Blanco está en proceso de investigación. Está antejuiciado. Y digamos que no lo sabíamos de Felipao antes, pero ahora sí ya lo sabemos. De Orlando Blanco ya lo sabemos. De Orlando Blanco, de Villate, ¿verdad? Que anda ahí también. Y bueno, de Aristides Esquedas, porque ya tenía tiempo de estar ahí. Entonces, es tan difícil conformar una planilla limpia, entre comillas, en el Congreso. En realidad sí lo es. O sea, las dos planillas tienen sus bemoles, las dos planillas tienen sus filipaos, para ponerlo de alguna manera, pues, pero entonces el votante, la diputada, el diputado votante va a tener que decidir por cuál lado se va. Posiblemente se vaya por el lado que menos le pese. Y por lo menos en la planilla vieja ya sabe que va a encontrar. En la nueva todavía pueden haber sorpresas. Para mí, el hecho que, por ejemplo, Orlando Blanco esté en la línea digamos, en esta de antejuiciado, le puede representar sorpresas a quienes voten por esta planilla. Porque no solo votar significa que los van a apoyar, votar significa que también van a obtener algo a cambio. Bueno, esa misma dinámica se repite en el otro grupo. Es que sí, es lo mismo, pero entonces es un costo de oportunidad para cada diputado. El costo de oportunidad es qué planilla sacrifico versus qué planilla decido. Si decido por la de Arzú y Asociados, ya tiene su felipado, tiene sus clavos y puede venir sorpresas. Pero si voto, digamos, si opto, mi costo de oportunidad de agarrar la de Montenegro y los chiquitines, entonces aquí también hay antejuiciados y hay gente que va a seguir y gente que tiene casos. Entonces, ninguna de las dos está. Aquí el diputado sopesa cuál le haría menos daño. Y vos estás en lo correcto cuando decís, pero si yo no tengo cola, si yo soy diputado, no tengo cola, no tengo juicio, no me está siguiendo la CIC, no me está siguiendo el MP, no sé qué. Sí, pero mi voto va a contar. Así como ese voto, estoy seguro que en los 113, ¿te acuerdas que tuvieron que retractarse en septiembre 13? Ahí había gente que no tenía cola ni nada, pero ahora ya la tiene. Claro, y era lo que decíamos cuando ocurrió en septiembre la modificación al Código Penal. ¿Qué pasa con la Junta Directiva? ¿Tendrían entonces que ser, no sé, una propuesta solo de aquellos que no votaron ese día, pero tampoco llegarían a los votos? O sea, viéndolo, o sea, en las dos planillas tenés personajes nefastos porque la situación y actualidad política del Congreso es esa. Tristemente. Y nadie llega a votos. Si quisiéramos una planilla donde no hay ninguno señalado y que no haya ni un apodo de nadie los apoyaría. No tendrían los... Yo creo que llegamos a 30, 25 por ahí. Sí, esa es la realidad del Congreso de la República. ¿Qué va a pasar? Ese es el dilema de cada diputado. Ahorita, ¿por quién va a votar? ¿Quién representa menos desgaste? Sí, y la decisión es, otra vez, costo de oportunidad. La decisión que tome versus la que sacrifique. Y la que tome en su mente va a representar un desgaste menor para él o para ella. Pero que va a representar desgaste para cualquier lado que se vaya, va a haber desgaste. O sea, de eso no lo puede evitar. ¿Cuál es el menor desgaste? Y ojo, ¿cuál es el menor desgaste para mi reelección en 2019? Incluso para esta nueva planilla que se presenta, lo hablábamos en otros programas, siempre esta junta directiva antes del año electoral
es riesgosa, porque es un año de desgaste, cuando muchos diputados están más trabajando sus distritos, trabajando su reelección. Este año estar en junta directiva significa un desgaste y esta planilla va a correr ese riesgo también, que ya lo está asumiendo la planilla actual de Álvaro Arzuijo. Vamos a la pausa, al regresar seguimos con la etiqueta SF Nueva Planilla. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía, la etiqueta SF Nueva Planilla. Bueno, hablemos de otro tema que también está haciendo noticias en redes sociales, y es que el vespertino La Hora publica una noticia, ellos la confirman, en donde dan a conocer que la canciller Sandra Jovel se reunirá mañana con el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, para solicitar información de cómo va aquella inquietud que tenía el Estado guatemalteco en torno al mandato de la CICIG. La Hora reporta que tuvo comunicación con la canciller para preguntarle si en algún momento se iba a pedir el cese de la comisión. Ella lo negó, solamente van a ahondar, dice la canciller, en esas inquietudes que tiene el Estado en cuanto al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto es lo que reporta La Hora. Un viaje de la canciller Jovel, en este momento se encuentra en Washington, mañana viaja a Nueva York. Philip. Bueno, es que ahí es donde regresamos otra vez a la discusión de agosto-septiembre pasado. Tema que parecía parqueado en algún momento, pero... Es que, a ver, en teoría Guatemala había requerido ante Naciones Unidas un proceso de solución de diferencias. Que está... El artículo 12 del acuerdo de creación de CICIG. Y, a ver, lo que pasa es que el artículo 12 nunca se ha activado. En los ya más de 10 años que tiene de existencia CICIG. Entonces, digamos que iba a ser un proceso en donde pues Naciones Unidas junto a Guatemala tienen que platicar cuál es el proceso, si se nombra un mediador, cómo se presentan las posiciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creería que cualquier dinámica se va a enmarcar en ese proceso, porque digamos que ya quedó muy claro. Por ejemplo, Naciones Unidas ya dijo, bueno, si querés que entremos a algún proceso de solución de diferencias, pues activemos artículo 12 y a ver qué pasa. La misma Corte de Constitucionalidad, en la sentencia de amparo, en donde suspende la declaratoria de non grato contra el comisionado Iván Velázquez, ya dijo, mire, cualquier problema que usted tenga con el tema de CICIG, active el artículo 12, es decir, todos los caminos llevan al artículo 12. Y entonces, por eso les digo, el entrar a discutir cómo se va a activar el artículo 12 me parece que sano, pues es parte del procedimiento. Pero si quiere ir a hacer algo más allá del artículo 12, es regresar otra vez al escenario de agosto, que ya vimos cómo terminó. Ahora, es la lección del escenario de agosto, creo que ya debe haberse superado. Está Cancillería tomando el camino correcto, que es activar este artículo para iniciar esta negociación, este diálogo, esta solución de diferencias. ¿Lo está llevando de buena manera? ¿Este era el camino, no lo que pasó en agosto? Mira, ahí sí que... hay que ir con argumentos, ¿no? Eso será otra etapa ya. Latinoamericano, ¿verdad? Lo que pasó, pasó. y ahí ya no hay punto de retorno. Entonces creo que lo que están haciendo es seguir la lógica de lo que pasó, pero la quieren seguir de bajo perfil. Porque la reacción de lo que pasó, y es solo para ir a ver si las aguas están tibias, frías, calientes o están hirviendo. Ese es realmente el intento. Medir el ambiente, la temperatura del agua, para ver así, solo meter el dedo y a ver cómo está el agua, ¿verdad? Eso es realmente lo que van a hacer aquí. Ya vieron cierta reacción. Digamos, no solo de la población, sino del Congreso. Vieron que una reacción como la que tomaron, lo que hizo fue polarizar el país. Era polarizar posiciones, y esa polarización en realidad al final ha servido para generar un frente más fuerte en contra del mismo presidente.
Entonces ahí yo pues la lógica misma me diría el presidente tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, cuando realmente tenía que ir con la fuerza de la corriente, se le ocurrió ir en contra de la corriente y lo único que hizo la corriente fue aplastarlo, ¿verdad? Congreso, y entonces se le unieron fuerzas y todo esto, y esto lo llevamos al Congreso. Muchos del dilema, como decía, el que van a tener los diputados es a ver si este grupo que se conformó me puede proteger más, uno o dos, o si la nueva planilla por lo menos no me mancha mucho. Porque es ahora, ¿qué tanto daño me puede hacer este o qué tanto me puede manchar el nuevo? En los dos voy a salir mal, pero el mal menor, ¿verdad? Ese sería el dilema de aquellos. Y entonces va a venir ahorita y realmente es llegar a Naciones Unidas y llegar, tocar la puerta, está el don, ¿verdad? Sí está. Mire, solo van a ver cómo va mi asunto, ¿verdad? Así. ¿Será que ya está? Mire, ¿será que ya está puro mecánico de Guatemala? No, no ha terminado, regresa entre 8 días, ¿va? O puro sastre de pueblo, ¿va? O sea, mire, deme unos días más y ya le entrego su traje, ¿no? ¿Le vaticinas muchos progresos a este acercamiento? No, esos acercamientos yo no les veo mayor cosa. Porque mira, yo creo que la señora esta, y ojalá lo haya visto, pues, ¿verdad? Porque si es acuciosa, vio el discurso del presidente Trump, ¿ya? Y el presidente Trump habló de amigos, habló de aliados, habló en contra de la Mara Salvatrucha, habló de temas que sin decir Triángulo Norte, como sea, nos interesan a nosotros. Esa debería ser realmente la preocupación. Esa debería ser la preocupación de ella, ya que, digamos, somos aliados, por ejemplo, en el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. El presidente Trump fue muy claro en decir y a pedirle al Congreso, ¿verdad?, de quitarle el apoyo a aquellos que están en contra de esa decisión y entonces apoyar a aquellos que son aliados. Y Guatemala ahí es un aliado amigo. Entonces, para mí tiene más repercusión ir a decir, mire, estamos juntos en esto. Pero ¿para qué usar ese capital? Si para querer cambiar la línea en el tema de... Lo otro, dejarlo que sean Naciones Unidas que se vaya. Entonces, punto 1. Punto 2, ellos deberían de estar diciendo, fíjense que el presidente Trump mencionó 5 veces MS-13, la Mara Salvatrucha 13. Pues, que el presidente en el Estado de la Nación de Estados Unidos, en the State of the Union, mencione 5 veces la Mara Salvatrucha y que presente hasta víctimas a los papás de las niñas asesinadas por la Mara Salvatrucha. Y un tema de seguridad. Y va un tema de seguridad, de Homeland Security, ¿verdad? ¿Por qué no mejor se acercan y le dicen, mire, nosotros estamos en la misma lucha, ¿qué podemos hacer juntos? Ahora, sigo leyendo la nota de La Hora sobre el tema de Perdón, pero mi punto es que hay temas que nos tendrían mucho mejor repercusión. Y que no se están aprovechando. Y que no se están aprovechando. Claro. Que ir a ver cómo va mi asunto con don Iván. Aquí te voy a responder algo de eso leyendo la nota de La Hora. Dice, además se le consultó a la ministra Jovel sobre la reunión que hoy habría sostenido en Washington con Nikki Haley, embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas. Sí. Pero al cierre de la nota de La Hora no había contestado los mensajes de texto que preguntaban sobre el tema que había abordado con la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas. Si se reunió con ella, esa es la oportunidad. La Nikki Haley, ella es primera fila dentro de la administración de Estados Unidos. Y otra vez, ¿cuál es el rol, cuál es la agenda de Estados Unidos? GPS. Vos lo has explicado aquí, todos lo hemos explicado aquí, es bien sencillo. Es governance, good governance, ¿verdad? Prosperity and Security, GPS, gobernanza, prosperidad y seguridad. Entonces, si tiene una visión nuestras relaciones internacionales, sobre todo con nuestro principal socio comercial, donde están más de 3 millones de guatemaltecos, que es Estados Unidos, que nos representan 8.200 millones de dólares al año, 8.2 billones al año aquí, pues sí tenemos intereses. Entonces, ¿cuáles son los temas? Y hoy en el discurso, que acaba de terminar, hace una hora, casi una hora, el discurso del presidente Trump, entonces hay que aprovecharlo, hay que usarlo. Habría que ver cuáles son las prioridades del MINEX. Ir a ver cómo va la cosa con don Iván. Ahorita mejor aprovechemos las cosas que son positivas, que nos van a traer mejores réditos y que van a apoyar a los guatemaltecos allá.
Bueno, vamos a la pausa. Regresamos. Perdón por mi optimismo. No, está bien, hay que ser optimistas. SF, nueva planilla, volvemos. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía, la etiqueta SF Nueva Planilla. Bueno, hablamos del Congreso en los primeros bloques, vamos a regresar con alguien que estuvo mucho tiempo en el Congreso de la República, le llamaban el decano de la 9ª Avenida. Estamos hablando del señor Aristides Crespo, que este día fue ligado a proceso por el caso de Plazas Fantasmas, pese a que la defensa del diputado dijo que él era un dignatario de la nación, no se le tenía que equiparar a un funcionario. Pero bueno, ligado a proceso, el decano del Congreso de la República, Filipe. Sí, miren, ya cuando se llevó a cabo la captura del diputado Crespo la semana pasada, hablamos un poco de las implicaciones políticas. En esta ocasión podemos entrar a ver otras dimensiones, y es la defensa que planteó el diputado Crespo. El diputado Crespo, ¿por qué diputado? Porque hasta que el Congreso conozca su carta de separación, sigue siendo diputado. El diputado Crespo planteó varios temas de defensa. Defensa número 1, que él era dignatario y no funcionario. Entonces, por ende, delitos como abuso de autoridad, peculado por sustracción, nombramientos ilegales no le aplicaban. Sin embargo, el razonamiento del juez Gálvez, quien por cierto está cubriendo el caso, o sea, este no es un caso que él lleve asignado, él lo está cubriendo porque el juzgado A, que es el que lleva el caso de Plazas Fantasmas, está de vacaciones. Está sacando la tarea, digamos. Está sacando la tarea. Pues así, digamos que entre diciembre y enero los juzgados operan de forma irregular estos casos. Por vacaciones. Entonces el juez Gálvez, básicamente su razonamiento fue, mire, vaya a ver la ley de probidad. En la ley de probidad está claramente establecido que diputados, magistrados, funcionarios electos por voto popular y demás son funcionarios públicos, por ende les aplica el delito. Segundo, el diputado Crespo planteó que no se le podía perseguir porque él tan solo había dado oportunidades de trabajo. Pero es que ahí es donde viene la investigación. Hagamos énfasis en eso. Porque donde viene la investigación va, y por ejemplo, no me acuerdo el número exacto, no sé si eran 8 o 10, pero el Ministerio Público y la CICIG viene y dice, miren, dejemos de lado los nombramientos ilegales. Hay 8 o 10, como le digo, no me acuerdo el número exacto, en donde le dice, miren, usted contrató a fulanito, ok. Fulanito supuestamente en el Congreso tenía que cumplir un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero cuando yo fui a revisar, por ejemplo, registros del ICS, resultaba que fulanito trabajaba en el Ministerio de Educación como maestro. Entonces, y aparte, cuando voy a revisar los registros de educación, me sale que él marcaba todos los días ahí. Entonces, ¿qué dice eso? Que fulanito no iba al Congreso, Plaza Fantasma. O que menganito trabajaba en una empresa privada y cuando yo voy a recolectar testimonio de la empresa privada, me dicen que menganito ahí estuvo y ahí trabajó siempre, o sea, cuando iba al Congreso. Entonces, se activa el argumento de la posibilidad, porque en estas alturas del proceso no se está enjuiciando culpabilidad, sino que se activa la posibilidad que efectivamente hubo contrataciones autorizadas por Crespo de personas que no iban a laborar al Congreso de la República. Pero aparte, hay otros nombramientos. Por ejemplo, el caso el delito de nombramientos ilegales, ¿por qué se da? Por una serie de irregularidades, para resumir la situación. Que es muy aparte a la Plaza Fantasma. Es que miren, una Plaza Fantasma es una contratación de una persona a la que se le paga un salario, pero esa persona nunca llegó a trabajar. Y, hay que decirlo también, eso ocurre cuando la contratación se da en un renglón presupuestado permanente, es decir, que tiene que cumplir con un horario de trabajo. Aparte está el caso de nombramientos ilegales. O sea, el nombramiento ilegal no necesariamente es Plaza Fantasma. O sea, puede, pero puede que no. Pero el nombramiento ilegal hace referencia, por ejemplo, que habían puestos dentro del Congreso que el manual
de los puestos decía, mire, para este puesto usted tiene que contratar a un profesional con, qué sé yo, 5 años de experiencia. E iban a ver la contratación autorizada por Crespo y habían contratado a una persona que tenía tercero básico de estudio, por decir algo. O, por ejemplo, que se contrataron 5 personas para la unidad de comunicación, pero no hay registro de que la unidad de comunicación haya pedido esas contrataciones, cuando es norma que para crear plazas en cualquier institución del Estado, la unidad para la cual se están creando las plazas debe de hacer la solicitud y debe haber todo un proceso administrativo. O sea, yo no puedo decir, hoy quiero crear 20 plazas en la dependencia de comunicación. No se puede. Entonces, la tipificación de nombramientos ilegales, del delito de nombramientos ilegales, se da precisamente por esa serie de anomalías. Hay otros casos, por ejemplo, de contratos que se autorizaron de forma extemporánea. O sea, se firmó el contrato, qué sé yo, el 5 de febrero y el contrato iba del 1 de enero a diciembre. Entonces, ¿cómo así que estás firmando un contrato en febrero y vas a pagar enero? O sea, no se puede a nivel de administración pública. Y luego, el tercer elemento está relacionado con el de abuso de autoridad por la excesiva contratación de personal. O sea, digamos que la Junta Directiva tiene la facultad de autorizar contrataciones, pero, a ver, digamos que hay como cierta racionalidad. Si me sale que una Junta Directiva autorizó 200 nuevas contrataciones, papito, se te pasó la mano. Que se le pasaron la mano. Esos fueron el razonamiento detrás de la decisión del juez Gálvez de ligarlo a proceso. Ahora, la respuesta de parte del equipo de la defensa, ya lo adelantaba Philip, Estuardo, era un poco más aquella de, yo di oportunidades laborales para personas que necesitaban en su momento, pues, una manita. Vemos aquí una normalización de una práctica que tristemente en el Estado es recurrente. No quiero decir normal, porque decir normal es como ya quitarle lo malo, ¿no? Pero sí es recurrente el hecho de conseguirle una plaza a alguien allegado, alguien del partido o una persona recomendada. Esa situación se sigue dando. Y hoy fue parte de la defensa del diputado Crespo esa idea de yo lo único que hice fue darle una oportunidad laboral a alguien. Estuardo. Mira, cuando mirás hoy precisamente Prensa Libre publicó quiénes eran los de las plazas fantasmas, cuánto tenían asignado y cuáles eran las calificaciones de ellos para la plaza fantasma. Y no solo eso, sino también cuánto tiempo fueron a cobrar, cuánto tiempo se les pagó, mejor dicho, porque ni llegaron a cobrar y en realidad nunca se presentaron al Congreso de la República. De hecho, hay una de las plazas fantasmas que cobró hasta arriba de 700,000 quetzales. Hay plazas fantasmas que cobraron arriba de 200,000 quetzales, sumados, ¿verdad?, los sueldos de tantos meses, y al final yo hice la cuenta hoy en la radio, mi programa de radio, y me salían aproximadamente arriba de 1.3 millones de quetzales, imagínate, casi 1.3 millones de quetzales en las plazas fantasmas. Entonces, aquí hay un problema, y es que la plaza fantasma se ha convertido otra vez en un ingreso extra para el diputado. Porque ¿cómo funciona? La plaza fantasma, digamos la que trabajaba en Adriática, ¿verdad? La que trabajaba en Adriática. Hoy estábamos, va a fregar con lo de Adriática en la tarde. Ella llegaba a sus horarios en Adriática normalmente. Sí, en el Congreso nadie la conoce y nadie la vio. Y entonces, digamos que ella cobraba, o el profesor que vos mencionaste, o gente asignada al diputado y a la Junta Directiva, pero nunca llegaron. Entonces sucede el caso Muadi, era el caso Muadi clásico, ¿verdad? Digamos que la otra ganaba 20,000 quetzales, supongamos que ese era el sueldo que tenía, y los sueldos en realidad son muy por encima del promedio del sueldo del guatemalteco. De eso se quedaba con 5 y daba 15 al diputado. Porque, mire, quien gana de la plaza fantasma, y eso es lo que yo creo que todavía la investigación tiene que avanzar, es quien presuntamente gana de la plaza fantasma, es el diputado. El diputado, o quien quiera que el diputado diga que se le va a devolver la cantidad de dinero de la plaza fantasma. Por ejemplo, en el caso de Muadi era O sea, aquí no es el buen corazón el que anima e incentiva la plaza fantasma o las contrataciones irregulares. Por favor. Porque esa es la narrativa que eso nos sí, están yo le vendiendo. estoy dando empleo a los guatemaltecos.
paja machuca, ¿va? Olvídese, eso no es así, no es así. Primero el Estado dando empleo, creando empleo. Bueno. Sí, además esa no es la forma de generar empleo. La agenda, diputado, la forma, porque todavía es diputado, la forma de generar empleo es invirtiendo capital. Solo se genera empleo sostenible con capital de inversión. Y el Congreso y ustedes los diputados no producen capital, solo se gastan lo que nos quitan a nosotros por medio de la SAT en impuestos. Si eso no lo entiende, de balde tan decano, de balde tantos años de estar en esa cosa, porque quiere decir que entonces sí llegó a enriquecerse. ¿Ya? Es muy sencillo. Que se quite aquello de el promotor de empleo solo se provoca con capital de inversión. No hay otra forma de hacerlo. Alguien que invierte, entonces genera plazas y va creciendo la empresa, entonces genera más plazas. Muy sencillo. El Congreso solo genera plazas, pero el dinero no lo produce, no arriesga nada, no invierte nada, solo jala de los impuestos de nosotros. Entonces así es un montón de plazas. Este es un caso. Entonces el diputado, el dinero solo va a dar la vuelta, se queda una parte ahí, pero la mayor parte regresa, da la vuelta y siempre regresa al diputado. Ese es el problema de Plaza Fantasma. Además, los otros no llegan, no tienen las calificaciones, no... ¿verdad? En Navaldimansión estaban... Habían dos personas con plazas fantasmas. Del registro... De la propiedad. Del registro de la propiedad, es cierto. Que eran buscadas precisamente y hasta que se hizo el registro de la Valdimansión, entonces se encontraron ahí. Miren ese caso, por eso es que tenemos un Congreso muy inflado. Y no solo un Congreso, tenemos una burocracia muy inflada, porque dentro de la burocracia, y hay que decirlo de una vez, de hecho hasta periodistas aparecieron en el Ministerio de Gobernación con 4 plazas. Sí. 4 plazas de policía y las mujeres llegaban a cobrar las plazas de policía. Estoy hablando de periodistas, no estoy hablando de diputados. El tema, por ejemplo, en la MUNI es eso, o sea, sí, la Plaza Fantasma. No van a creer que, eso se solo repite es el en muchas Congreso. dependencias. En todas las dependencias va repitiendo esas plazas. O por ejemplo, el clásico en el ejército, ¿verdad? Que llega alguien a comandar un lugar y todo eso y pone a su amante ahí de especialista a la par. ¿Ya? Esa también es una plaza, porque la especialista, digamos, lo que menos hace es el trabajo de oficina, el trabajo administrativo. Otras tareas sí las desempeña, no le voy a decir cuáles, pero no. Eso entonces, que no salga del erario público, no debería salir del erario público. Sí, pero entonces ese es el problema, que nosotros le estamos pagando a la chava que trabajaba en Adriática y que estaba con este señor, le estamos pagando a la especialista del ejército y le estamos pagando también a los de la Valdimansión. Eso sale de sus impuestos, sale de mi bolsa, sale de tu bolsa. Todos hacen y no son 2, 3 negocios, son miles. Por eso es que esto es muy abultado. Por yo eso solo le recuerdo al presidente que prometió un censo de trabajadores del Estado, ¿verdad? Eso sería bueno para que encaminemos nuevas prioridades. Bueno, ¿terminamos? Entiendo que una de las razones por las que ese censo le empezaron a bajar de intensidad fue porque efectivamente en ese censo se iba a descubrir que Hans Heimann tenía 2 contratos al mismo tiempo. Igual se descubrió. Bueno. Así las cosas, terminamos este análisis. Muchísimas gracias, Philip. Estuardo, muchas gracias a usted por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene Sin Reservas con Arnoldo Sánchez. Feliz noche.